Capítulo 1. El encuentro inesperado. El sol del mediodía ardía sobre las calles atestadas del centro de la ciudad. Entre el bullicio de automóviles y las voces mezcladas de los transeúntes, Ana, una niña de apenas 8 años, caminaba con su pequeña canasta repleta de dulces. Sus zapatillas gastadas chirriaban contra el pavimento, y su vestido sencillo, aunque limpio, reflejaba el esfuerzo de su madre por mantenerla presentable. Dulces, dulces, solo $1, repetía Ana con voz clara pero tímida, mirando a los adultos que pasaban sin prestarle atención. Para ella, cada moneda contaba. Sabía que su madre hacía todo lo posible para mantenerlas a flote después de la muerte de su padre. A unos metros de distancia, Jorge Ferrer, un empresario exitoso y millonario conocido por su vida lujosa, salió de su vehículo acompañado de su asistente. Vestido con un traje oscuro y relucientes zapatos de cuero, su presencia imponía respeto. Tenía una agenda apretada. Reuniones que definirían inversiones importantes, pero algo en el timbre de la voz de Ana capturó su atención. Jorge se detuvo, girando levemente su rostro hacia donde estaba la niña. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Ana, y en ese instante sintió una extraña inquietud. Decidió acercarse. «¿Cuánto cuestan tus dulces, pequeña?», preguntó Jorge con una leve sonrisa, intentando suavizar su expresión severa. «Solo $1, señor», respondió Ana, extendiendo su canasta tímidamente. Sin pensarlo mucho, Jorge sacó un billete de $1 y lo colocó en la pequeña mano de 1900 Ana. Cuando ella lo miró directamente, sus palabras salieron como un susurro pero cargadas de sorpresa. «Usted se parece mucho a mi papá». Jorge sintió que el mundo se detenía por un instante. No pudo evitar reír suavemente, pensando que era una simple ocurrencia infantil. «¿Sí?», preguntó, jugando con la idea. Debió ser un hombre muy guapo entonces. Ana sonrió, pero sus ojos no ocultaban una tristeza profunda. «Era», dijo en voz baja. Jorge, impactado por el tono de la niña, estuvo a punto de decir algo cuando su asistente le recordó su apretada agenda. Sin embargo, una extraña sensación lo hizo girar nuevamente hacia la niña mientras se alejaba. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. «Usted se parece mucho a mi papá», repitió Ana, esta vez más fuerte, y su voz traspasó el ruido de la calle. Jorge se detuvo. Su corazón latió con fuerza. Giró lentamente, sus ojos buscando nuevamente el rostro de la pequeña, y cuando sus miradas se cruzaron otra vez, algo en su interior se quebró. «¿Cómo dijiste?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ana sostuvo su mirada, y una brisa suave pareció envolverlos en medio del caos de la ciudad. «Usted se parece a mi papá», repitió ella con una ternura que desarmó por completo al empresario. Jorge se quedó congelado, no solo por las palabras, sino porque al mirar a la niña, algo en su rostro le resultaba inquietantemente familiar. Una sensación desconocida para él comenzaba a invadir su pecho. Capítulo 2. Recuerdos del pasado. Jorge Ferrer regresó a su lujosa oficina en el rascacielos del centro, pero su mente no lograba escapar de la imagen de aquella niña. «Usted se parece mucho a mi papá», resonaban las palabras de Ana como un eco persistente. Sentado en su espaciosa silla de cuero con la vista perdida en la panorámica de la ciudad, Jorge intentaba concentrarse en los informes financieros que su asistente le había dejado, pero las letras y números se volvían borrosos. «¿Qué tiene esa niña que me perturba tanto?», murmuró para sí mismo frotándose las sienes. Su asistente, Clara, notó su inquietud y decidió intervenir. «Señor Ferrer, ¿se encuentra bien?», preguntó con preocupación. «Sí, Clara, solo una pequeña distracción. ¿Podrías traerme un café, por favor?», respondió intentando sonreír. Pero incluso al tomar el café caliente, la sensación no desaparecía. Su mente lo llevó a recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Recordó su juventud en un barrio modesto, las tardes jugando en la calle, y el rostro de una joven mujer que alguna vez había amado,
pero que había dejado atrás en su camino hacia el éxito. La idea era absurda. Esa niña no podía tener ninguna relación con él. Sin embargo, decidió buscar algo de tranquilidad. Tomó su teléfono y marcó un número. Clara, necesito que hagas algo por mí. Consigue información sobre una pequeña vendedora de dulces que suele estar en la calle 23. Quiero saber quién es y dónde vive. Hazlo de manera discreta. Clara, acostumbrada a las solicitudes poco convencionales de su jefe, solo asintió. Mientras tanto, Ana continuaba su día, recorriendo las calles con su canasta casi vacía. Los dulces que vendía eran su forma de apoyar a su madre, quien pasaba largas horas trabajando como empleada doméstica. Para Ana, cada dólar era una pequeña victoria. Al llegar a su pequeño apartamento, su madre, Rosa, la recibió con una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», preguntó dándole un suave abrazo. «Vendí casi todo, mamá. Y conocí a un señor que se parece mucho a papá», dijo Ana mientras dejaba las monedas sobre la mesa. Rosa se quedó en silencio, sus ojos se oscurecieron por un instante pero rápidamente recuperó la calma. «Ah, sí, debe ser alguien muy guapo entonces», dijo intentando cambiar el tema. Pero Ana no pudo evitar sentir que algo en la expresión de su madre había cambiado. Era como si esas palabras hubieran removido un dolor que Rosa intentaba ocultar. Esa noche, mientras Ana dormía abrazando su viejo peluche, Rosa permaneció, despierta, mirando el techo de la habitación, luchando contra un miedo silencioso que no lograba explicar. Al día siguiente, Jorge recibió una llamada de Clara. «Señor Ferrer, encontré información sobre la niña. Se llama Ana García. Vive con su madre en un pequeño apartamento en la zona sur de la ciudad. Su padre falleció hace 3 años». Jorge sintió un nudo en la garganta. 3 años. ¿Podría ser posible? No había forma. Pero la inquietud se transformó en una necesidad. «Clara, consígueme la dirección exacta. Voy a visitarlas mañana», dijo Jorge, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. Encuentro revelador. El día siguiente amaneció nublado, y Jorge Ferrer se encontraba más inquieto que de costumbre. Sentado en el asiento trasero de su lujoso automóvil, observaba las calles cambiar a medida que se alejaba del centro de la ciudad y se adentraba en las zonas más humildes. El contraste era evidente. Las aceras desgastadas, las fachadas de las casas necesitadas de pintura y los niños jugando en las esquinas. «Señor Ferrer, estamos llegando a la dirección que me indicó», anunció su chofer con tono respetuoso. Jorge asintió en silencio. Su corazón latía con fuerza mientras el vehículo se detenía frente a un pequeño edificio de fachada envejecida. Al bajar del auto, respiró profundamente y se dirigió a la puerta del edificio. Tocó el timbre indicado por Clara, y después de unos segundos, una mujer de mirada cansada y cabello oscuro abrió la puerta. «¿Sí?», preguntó Rosa sin reconocerlo de inmediato. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Jorge Ferrer. Ayer conocí a su hija Ana, y me gustaría hablar con usted si no es molestia», dijo Jorge intentando sonar tranquilo. Rosa frunció el ceño por un instante, pero el nombre resonó en su mente como un eco distante. Sin embargo, la preocupación de tener a un extraño en la puerta la hizo mantenerse cautelosa. «¿Mi hija hizo algo malo?», preguntó, cruzando los brazos de forma protectora. «No, en absoluto. Todo lo contrario. Ella solo me recordó a alguien del pasado. Solo necesito aclarar algo», respondió Jorge mostrando una calma que no sentía realmente. Rosa lo observó con atención y tras un momento de silencio, abrió la puerta un poco más. «Pase, pero no tengo mucho tiempo», dijo señalando el pequeño comedor de su modesto apartamento. Jorge entró y sus ojos recorrieron el lugar. Una mesa pequeña, algunas sillas desiguales, un sofá algo desgastado y fotos en la pared, donde destacaba una de un hombre joven abrazando a una sonriente Ana mucho más pequeña.
Ese es su esposo, ¿verdad? Preguntó Jorge, señalando la foto. Rosa asintió. Su expresión se ensombreció. Sí, Ricardo. Falleció hace 3 años en un accidente. Ana lo extraña mucho y, bueno, hacemos lo mejor que podemos para seguir adelante. ¿Ricardo García? Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El nombre le resultaba familiar, pero su mente se negaba a conectar los recuerdos. Sí. ¿Lo conocía? Preguntó Rosa, ahora más intrigada. Jorge iba a responder cuando la puerta de la habitación contigua se abrió, y Ana apareció. Al ver a Jorge, sus ojos se iluminaron. «Señor», exclamó corriendo hacia él. Jorge sonrió y se agachó para estar a su altura. «Hola, pequeña, espero que no te sorprenda verme aquí». «Le dije a mi mamá que usted se parece a mi papá», dijo Ana sin dudar. Rosa la miró, y luego volvió su mirada a Jorge, quien se levantó lentamente. La tensión en el aire era palpable. «Señora Rosa», dijo Jorge con voz temblorosa, «necesito saber algo. ¿Dónde conoció a Ricardo?» Rosa, ahora más desconfiada, frunció el ceño. «¿Por qué quiere saber eso?», preguntó, cruzando los brazos nuevamente. Porque hay algo que necesito aclarar. Algo muy importante», respondió Jorge, intentando contener sus emociones. Rosa suspiró y se sentó en una de las sillas, señalando a Jorge que hiciera lo mismo. «Ricardo y yo nos conocimos hace muchos años en el barrio donde crecí. Él era amable, trabajador, pero tuvo que irse por un tiempo. Cuando volvió, ya no era el mismo, pero aún así decidimos estar juntos. Fue un buen padre para Ana, hasta que lo perdimos». Jorge sentía que cada palabra de Rosa era como una pieza de un rompecabezas caótico en su mente. «¿Y nunca habló de su vida antes de eso? ¿De alguna relación anterior?», insistió Jorge, casi desesperado. Rosa lo miró fijamente. «¿Quién es usted realmente, señor Ferrer? ¿Por qué está tan interesado en mi esposo?». Antes de que Jorge pudiera responder, el sonido de su teléfono interrumpió el tenso silencio. Era Clara. «Señor Ferrer, lamento interrumpir, pero encontré algo más. Ricardo García». Su nombre completo era Ricardo García Ferrer. El mundo de Jorge se derrumbó. No puede ser», murmuró, sintiendo que el aire le faltaba. Rosa lo miró sorprendida, mientras Ana observaba a ambos sin entender. Jorge se levantó de golpe, luchando por procesar la realidad. «Ricardo, era mi hermano», dijo apenas conteniendo las lágrimas. Capítulo 4. Secretos revelados. El silencio en la pequeña sala era abrumador. Rosa miraba a Jorge con incredulidad, mientras Ana, sin comprender del todo, solo podía percibir la tensión que llenaba el aire. Las palabras de Jorge flotaban pesadas. «Ricardo, era mi hermano». «¿Su hermano?», susurró Rosa, soltando lentamente el respaldo de la silla al que se había aferrado. Jorge asintió, intentando recuperar la calma, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. «Nunca supe que tenía una hija. Ni siquiera sabía que Ricardo había regresado a esta ciudad. Después de nuestra separación familiar, cada uno siguió su camino», explicó, buscando en los ojos de Rosa algún indicio de comprensión. «¿Separación familiar?», preguntó Rosa, aún en shock. «Ricardo y yo crecimos en una familia humilde, pero llena de conflictos. Cuando él tenía 17 años, se fue de casa, y con el tiempo yo también partí. Nos distanciamos. La última vez que lo vi fue hace más de 10 años. Su voz se quebró. Nunca pensé que...». Rosa se dejó caer en la silla, su mente procesando las revelaciones. ¿Cómo era posible que el hombre que había conocido y amado fuera el hermano de este millonario, que ahora estaba frente a ella? Ana, ajena a la complejidad de la situación, se acercó a Jorge y tomó su mano. «Entonces, ¿usted es mi tío?», preguntó con inocencia.
Las lágrimas se acumularon en los ojos de Jorge, y sin poder evitarlo, se agachó y abrazó a la niña. Sentir sus pequeños brazos rodeando su cuello era a la vez doloroso y reconfortante. Sí, pequeña. Sí, soy tu tío, murmuró sin soltarla. Rosa observó la escena, y aunque su mente aún era un torbellino de emociones, sintió una extraña calma al ver a Ana abrazada a Jorge. Pero también surgían dudas. ¿Por qué está aquí, señor Ferrer?, preguntó Rosa con más firmeza. ¿Qué va a hacer ahora que sabe la verdad? Jorge se separó lentamente de Ana y se puso, de pie, limpiando una lágrima que se escapaba. No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo irme sin hacer algo. Ustedes son mi familia, Rosa. Ana es mi sobrina. Pero no nos conocía hasta hace un día, respondió Rosa con un tono entre la desconfianza y el dolor. No necesito su caridad, señor Ferrer. Jorge negó con la cabeza. No es caridad, es responsabilidad, es amor. No puedo ignorar esto. No puedo seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Quiero ayudar. Quiero que Ana tenga las oportunidades que Ricardo y yo nunca tuvimos. Rosa lo miró, intentando leer sus intenciones. Había conocido a hombres con promesas vacías antes, pero había algo en los ojos de Jorge que parecía auténtico. ¿Y cómo piensa ayudarnos? ¿Con dinero?, preguntó Rosa cruzando los brazos. No solo con dinero. Quiero que Ana tenga una buena educación, que crezca sin las mismas limitaciones que nosotros, y quiero que usted tenga estabilidad, que no tenga que preocuparse por cada moneda, dijo Jorge, su voz llena de determinación. Rosa bajó la mirada. Era una oferta tentadora, pero también peligrosa. Dejar que un extraño, incluso si era el hermano de Ricardo, entrara en sus vidas. ¿Y si eso las lastimaba más? Necesito tiempo, dijo finalmente Rosa. No puedo tomar una decisión ahora. Jorge asintió. Lo entiendo. No quiero presionarlas. Solo quiero que sepan que estoy aquí y que no las abandonaré. Ana sonrió, aún aferrada a la mano de Jorge, como si ya lo hubiera aceptado en su pequeño mundo. Jorge se despidió poco después, dejando su tarjeta en manos de Rosa. Llámeme cuando esté lista, pero sepa que, sin importar su decisión, nunca estarán solas, dijo antes de salir. Esa noche, Rosa se quedó en vela, mirando la tarjeta de Jorge sobre la mesa. Sus emociones eran un caos: miedo, esperanza, confusión. Mientras tanto, Jorge, de regreso en su lujosa residencia, miraba la ciudad iluminada desde su ventana, pero su mente solo pensaba en su sobrina y en la deuda emocional que sentía con su hermano perdido. Capítulo 5. Decisiones difíciles. El sol de la mañana iluminaba tímidamente el apartamento de Rosa, y aunque la luz entraba a raudales, ella aún sentía la oscuridad de la incertidumbre envolviéndola. La tarjeta que Jorge le había dejado estaba allí, sobre la mesa junto a un café frío que no había tocado. La idea de aceptar la ayuda de un hombre que, hasta el día anterior, era un completo desconocido, la hacía sentir vulnerable. Pero por otro lado, ¿cómo ignorar la oportunidad que representaba para Ana? Ana entró en la cocina, con su habitual energía, cantando una canción que había aprendido en la escuela. Al verla tan alegre, Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podría decirle a su hija que este hombre, que parecía tan diferente a todo lo que ella había conocido, quería cambiar sus vidas? «Mamá, ¿por qué estás tan seria?», preguntó Ana notando la expresión preocupada de su madre. Rosa suspiró y la miró. «Nada, mi amor. Solo estaba pensando», dijo, sonriendo débilmente para tranquilizarla. «Pero tienes razón, no debería preocuparme tanto». Ana se acercó, abrazando a su madre como solo un niño sabe hacerlo, con una pureza inquebrantable. «Todo va a estar bien, mamá. Yo sé que tú siempre haces lo mejor para nosotras. Si ese señor quiere ayudarnos, tal vez sea porque quiere hacernos felices, ¿no?».
Rosa acarició la cabeza de su hija y, por un instante, se permitió soñar con un futuro diferente. Un futuro donde no tuvieran que preocuparse por la siguiente factura, donde Ana pudiera ir a una escuela mejor, donde no tuvieran que pasar hambre o luchar constantemente por sobrevivir. Sin embargo, la realidad no era tan sencilla. ¿Qué pasaría si al aceptar la ayuda de Jorge se metieran en un camino del que no pudieran regresar? ¿Y si su presencia alteraba el frágil equilibrio que Rosa había logrado con tanto esfuerzo? Decidió salir a caminar. A veces el aire fresco le ayudaba a aclarar la mente. Mientras caminaba por el parque cercano, pensaba en todo lo que había sucedido en los últimos días. El encuentro con Jorge, las revelaciones que la habían sacudido, hasta lo más profundo, y el vínculo que se había formado entre él y Ana. Parecía que todo sucedía demasiado rápido. El sonido de su teléfono rompió sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Jorge. Señora Rosa, sé que debe estar procesando todo lo que le dije, pero quiero que sepa que no espero una respuesta inmediata. Tómese el tiempo que necesite. Solo quiero estar allí para ustedes. Rosa suspiró y guardó el teléfono. Había algo en las palabras de Jorge que la hacía sentir que no era solo una promesa vacía, pero la desconfianza seguía presente. ¿Qué tan bien conocía realmente a este hombre? ¿Cómo podía estar segura de que no había alguna intención oculta? A medida que el día avanzaba, Rosa y Ana compartieron una cena sencilla, como era su costumbre. Durante todo el tiempo, Rosa no dejó de pensar en la propuesta de Jorge. La conversación entre madre e hija fue tranquila, pero ambas sabían que había algo en el aire. Ana, con su ingenuidad, no entendía del todo la gravedad de la situación, pero Rosa sí. Al final de la noche, mientras Ana se preparaba para dormir, Rosa la abrazó con fuerza. Mi amor, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. ¿Entiendes? Ana asintió, abrazando a su madre con la misma fuerza. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hija. Más de lo que imaginas. Rosa se quedó despierta un buen rato, mirando al techo, preguntándose si alguna vez podría vivir sin la sombra del miedo acechando. Después de todo lo que había pasado, ¿podría confiar en Jorge? ¿Sería capaz de darle a su hija una vida mejor sin perderse a sí misma en el proceso? Finalmente, decidió que lo único que podía hacer era tomar la decisión que le permitiera vivir en paz con ella misma. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente desde la ventana, Rosa tomó la determinación de hablar con Jorge. No podía seguir temerosa del futuro. Si quería una vida mejor para Ana, tenía que arriesgarse a cambiar. Por la mañana, antes de que el sol se alzara completamente, Rosa cogió el teléfono y marcó el número de Jorge. Señor Ferrer, he decidido hablar con usted. Mañana, si está dispuesto, podemos encontrarnos. Quiero entender mejor lo que realmente quiere ofrecerme y, sobre todo, necesito saber qué espera a cambio. La voz de Jorge, al otro lado de la línea, se oyó, cálida y llena de esperanza. Gracias, señora Rosa. Estaré allí cuando me lo diga. No le fallaré. Rosa colgó el teléfono, y aunque aún sentía un nudo en el estómago, algo dentro de ella le decía que había tomado el primer paso hacia algo diferente. Algo incierto, pero con el potencial de ser mejor para su hija. Capítulo 6. El encuentro decisivo. El sol de la mañana brillaba con fuerza, iluminando el apartamento modesto de Rosa. Era un día diferente, uno que traía consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. Rosa se levantó temprano como siempre, pero hoy había algo en su interior que le decía que este día marcaría un antes y un después en su vida y en la de Ana. Decidió prepararse para su encuentro con Jorge, la cita que había acordado la noche anterior. El apartamento estaba en silencio. Solo el sonido del café goteando y el suave murmullo de la radio de fondo acompañaban la rutina matutina de Rosa. Cuando Ana despertó, la encontró en la cocina, aún pensativa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, Ana con su sonrisa sincera y su mirada curiosa como siempre. Rosa sonrió levemente, tratando de ocultar la inquietud en su rostro.
Sí, mi amor, todo bien. Hoy tengo que hablar con un amigo del papá. Un asunto importante, pero no te preocupes, todo saldrá bien, respondió Rosa con un tono calmado, aunque su mente seguía abrumada por dudas y temores. Ana, sin saber exactamente de qué se trataba, asintió y se fue a preparar su mochila para la escuela. Rosa observó su figura mientras caminaba hacia su habitación, deseando que su hija pudiera tener una vida llena de certezas, sin tener que enfrentarse a las complicaciones que ella misma había vivido. Cuando llegó la hora del encuentro, Jorge llegó puntual. La espera había sido insoportable para Rosa, pero al verlo aparecer en la puerta, con su elegante traje y su porte seguro, sintió una mezcla de emociones encontradas. Aquel hombre, que acababa de descubrir que era su cuñado, estaba dispuesto a cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿a qué costo? Señora Rosa, gracias por recibirnos. Espero que haya tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que hablamos, dijo Jorge, estrechando su mano de manera firme pero cálida. Rosa asintió, mirándolo fijamente. Sí, he estado pensando mucho, y quiero entender qué es lo que espera de mí, de nosotros. No es fácil aceptar una propuesta como esta sin saber realmente qué se busca a cambio, respondió, con su voz segura, aunque el nudo en su estómago no se desvanecía. Jorge se sentó frente a ella, su mirada sincera. Entiendo su desconfianza. No espero que me crea de inmediato ni que me acepte sin más. Lo que quiero ofrecerles es un futuro mejor. Quiero darles a ustedes una estabilidad, algo que nunca tuvieron. No espero que me lo agradezcan, ni que me vean como un salvador. Solo, quiero hacer lo que siento que es lo correcto, explicó Jorge con voz calmada, pero llena de convicción. Rosa lo observó, analizando cada palabra. La idea de aceptar la ayuda de Jorge seguía siendo abrumadora, pero el destino de su hija estaba en juego. ¿Cómo podía rechazar una oportunidad que podría cambiarlo todo? Pero también sentía que debía proteger a Ana, que debía asegurarse de que este hombre no viniera con promesas vacías. ¿Y qué espera de mí?, preguntó finalmente Rosa. Jorge la miró, sus ojos reflejando una sinceridad palpable. Lo único que espero es que nos demos la oportunidad de conocernos, de reconstruir lo que se ha perdido. No quiero nada a cambio, solo ver a Ana crecer feliz, sin las limitaciones que nosotros tuvimos que enfrentar. Y si eso significa ser parte de sus vidas, estaré allí, siempre. Pero esto debe ser una decisión nuestra, no una obligación, dijo Jorge, con un tono tan genuino que hizo que Rosa se sintiera por primera vez en mucho tiempo, segura de que estaba tomando la decisión correcta. Rosa lo observó durante unos segundos. La decisión que tenía que tomar era trascendental, pero en ese momento, algo cambió en ella. Supo que no podía seguir viviendo con miedo, que debía arriesgarse por el bien de su hija. Está bien, acepto su propuesta, pero quiero hacerlo a mi manera, en mis propios términos, y necesito tiempo para asegurarme de que esto es lo mejor para Ana, dijo finalmente Rosa, con una firmeza que sorprendió a Jorge. Él sonrió, aliviado. No tengo prisa. Tomemos todo el tiempo que necesitemos, estoy aquí para ustedes, y mi única intención es verlas felices. Gracias por darme esta oportunidad, Rosa, respondió Jorge mientras extendía su mano. Rosa estrechó su mano con inocente firmeza, un gesto de confianza que significaba más de lo que cualquiera de los dos podría haber esperado. En ese momento, Ana salió de su habitación, sonriendo curiosa. ¿De qué están hablando?, preguntó mientras se acercaba a su madre. Rosa la miró y la abrazó con una sonrisa tranquila en el rostro. Estamos hablando del futuro, mi amor, de lo que viene para nosotras, y lo mejor está por llegar. Ana sonrió, sin comprender del todo pero confiando plenamente en su madre. Jorge, al ver esa escena, sintió una mezcla de emoción y alivio. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que la vida de Ana y Rosa fuera mejor. Sin embargo, algo en su interior le decía que este nuevo capítulo de sus vidas traería consigo más desafíos de los que imaginaba.
El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Jorge sintió que estaba tomando la decisión correcta. Capítulo 7. Nuevas expectativas. El día después de la reunión, Jorge no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Había dado el primer paso, había ganado la confianza de Rosa, y aunque aún quedaban muchas preguntas por resolver, sentía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el proceso de reconstrucción de una familia rota no sería tan fácil. Rosa y Ana tenían su propia vida, sus propios miedos y dudas, y él debía ganarse su confianza poco a poco. Al día siguiente, Jorge decidió visitarlas. Quería demostrar que no se trataba solo de promesas vacías. Llegó temprano, antes de que Rosa se fuera a trabajar, y encontró a Ana jugando sola en el parque cercano al apartamento. Al verla, una sonrisa cálida cruzó su rostro. La niña, ajena a todas las complicaciones que sus madres enfrentaban, estaba simplemente disfrutando del momento, sin preocuparse por nada más. «Hola, Ana», saludó Jorge mientras se acercaba. La niña levantó la vista, y al ver a Jorge, su rostro se iluminó. «Hola, señor Ferrer», exclamó Ana corriendo hacia él. «¿Vas a jugar conmigo?» Jorge se agachó para estar a su altura, observando la alegría en su rostro. «Claro que sí, Ana, pero solo si me dejas ser tu compañero en el juego». «¿Qué estás haciendo?» «Estoy jugando a las escondidas», respondió Ana corriendo, en círculos. Jorge la observó un momento, disfrutando de la sencillez de la situación. Sin embargo, también sabía que no podía ser solo un espectador en sus vidas. Tenía que ser más que eso. Mientras jugaban, Jorge pensaba en la conversación que había tenido con Rosa. Ella había aceptado su propuesta, pero en sus propios términos. Quería avanzar, pero también proteger a su hija. No quería que nada de lo que Jorge hiciera les causara más dolor. Sabía que esa era una oportunidad única para hacer lo correcto, pero también sentía el peso de la responsabilidad. En cuanto Rosa llegó del trabajo, Jorge aprovechó para sentarse a hablar con ella. «Rosa, quiero hablar contigo», dijo Jorge mientras ella se sentaba frente a él en el comedor. Rosa asintió, su mirada seria, pero atenta. «Adelante, Jorge, dime lo que tienes en mente». Jorge respiró profundo, reuniendo sus pensamientos. «Sé que esto no será fácil, ni para ti, ni para Ana, ni para mí. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esta familia esté bien. Quiero que confiemos en que esto puede funcionar, pero también entiendo que tomar una decisión de esta magnitud lleva tiempo. Quiero que nos demos esa oportunidad, sin presiones, pero te prometo que no voy a dar marcha atrás». Rosa se quedó, en silencio por un momento, pensando en sus palabras. Finalmente levantó la vista y lo miró fijamente. «Está bien, acepto la oportunidad, pero no quiero que esto sea solo sobre dinero o cosas materiales. No necesitamos riquezas, necesitamos amor y estabilidad. Quiero saber que estás dispuesto a ser parte de nuestra vida, no solo de nuestra cuenta bancaria», dijo Rosa con firmeza. Jorge asintió, sus ojos brillando con determinación. «Entiendo perfectamente. No se trata solo de dinero, sino de compromiso y presencia. Estoy aquí para ustedes, para apoyarlas, no solo para ofrecerles algo material. Quiero ser un buen tío para Ana, y también un buen hombre para ti, Rosa. Pero sobre todo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Rosa no pudo evitar sonreír levemente. La verdad es que aunque todo esto era una locura, algo dentro de ella sentía que Jorge estaba siendo genuino. A pesar de la distancia que existía entre ellos, algo estaba comenzando a cambiar. «Entonces, hablemos más. Quiero que todo esto se haga bien, de la manera que mejor nos convenga a todos. Y quiero que sepas que, aunque me cueste confiar, estoy dispuesta a intentarlo». Jorge extendió su mano hacia ella, una mano que representaba no solo una oferta de ayuda, sino una promesa de estar allí en lo bueno y en lo malo. «Gracias, Rosa. No te fallaré». Al tomar su mano,
Rosa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía ver una luz al final del túnel. Las sombras de la desconfianza y el miedo no desaparecían por completo, pero algo en su corazón le decía que, con el tiempo, Jorge podría llegar a ser una parte importante de sus vidas. Mientras tanto, Ana continuaba su día, sin saber lo que el futuro les depararía. Su madre y Jorge sabían que las cosas no serían fáciles, pero el primer paso había sido dado. Todo lo que quedaba ahora era confiar en el proceso, en lo que vendría después. Capítulo 8. La prueba de la confianza. La vida de Rosa y Ana parecía estar cambiando poco a poco. Aunque el acuerdo con Jorge estaba en marcha, el proceso de adaptación aún estaba lleno de incertidumbre. Cada día, tanto Rosa como Ana se acostumbraban más a la idea de que un extraño, que resultaba ser familia, ahora formaba parte de su vida. Pero al mismo tiempo, el miedo de que todo se desmoronara seguía acechando. Mientras tanto, Jorge, que hasta hacía poco vivía en su propio mundo de negocios y lujos, empezaba a comprender que ser parte de una familia no se trataba solo de dinero, sino de estar presente en los momentos cotidianos, en los pequeños gestos que fortalecen los lazos. A medida que pasaban las semanas, Jorge comenzó a hacer visitas más frecuentes al apartamento de Rosa. Le llevaba a Ana algunos regalos, pero también se aseguraba de pasar tiempo con ellas, no solo en eventos especiales, sino en los momentos más simples, en las cenas, en los paseos por el parque, incluso en las tareas cotidianas. Una tarde, mientras Ana hacía la tarea en la mesa del comedor, Jorge se acercó y, sin previo aviso, comenzó a ayudarla a resolver un problema de matemáticas. ¿Te puedo ayudar con esto?, preguntó Jorge, observando el cuaderno de Ana. «Claro», respondió Ana, sorprendida pero entusiasmada. «No soy muy buena en matemáticas, pero trato de hacerlo». Jorge sonrió y, mientras le explicaba el concepto, notó cómo la niña le prestaba atención, cómo sus ojos se iluminaban cada vez que lograba entender algo. «¿Sabes qué? Estás mucho mejor de lo que crees. Tienes talento, solo necesitas creer en ti misma», dijo Jorge mientras le daba una palmada en la espalda. Ana sonrió con timidez, agradecida por el aliento. Mientras tanto, Rosa observaba desde la cocina, notando cómo Jorge se integraba cada vez más en sus vidas. En ese instante, la duda que había estado latente en su corazón durante tanto tiempo parecía desvanecerse, al menos por un momento. Esa noche, mientras cenaban, Rosa se permitió hablar con Jorge sobre lo que estaba sintiendo. «Jorge, no, te lo he dicho, pero estoy agradecida. No por lo que has hecho en términos materiales, sino por lo que has traído a nuestras vidas. Lo que has hecho por Ana, por cómo la haces sentir. A veces, no sé si merecemos todo esto, pero te lo agradezco de verdad», dijo Rosa con una sinceridad que conmovió a Jorge. Él la miró, sus ojos reflejando una mezcla de emoción y determinación. «No tienes que agradecerme, Rosa. Solo quiero hacer lo correcto. Quiero que Ana tenga una vida mejor, y quiero estar allí para ustedes, sin reservas, sin expectativas. Es lo menos que puedo hacer por mi familia». Rosa asintió, sintiendo que algo dentro de ella se estaba aliviando. La tensión que había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, la vida no era tan sencilla. Jorge aún debía ganarse la confianza plena de Rosa, y la niña, aunque alegre, también tenía sus propios miedos, sus dudas. En lo más profundo, ella sabía que la vida de su madre había sido difícil, y no quería que alguien más le hiciera daño. Al día siguiente, mientras Ana jugaba en el parque, Rosa decidió hablar con Jorge de nuevo. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero aún había temas que quedaban sin resolver, sentimientos que no podían ser ignorados. «Jorge, sé que estás aquí con buenas intenciones, pero necesito saber algo. ¿Qué harías si Ana y yo no aceptamos tus propuestas? Si no nos adaptamos, si decidimos continuar con nuestras vidas por nuestra cuenta, ¿qué harías?», preguntó Rosa, su voz firme pero cautelosa.
Jorge la miró, y por un momento, no dijo nada. Su mente estaba trabajando, evaluando cada palabra que podía decir. No voy a forzarlas a nada. No quiero que acepten mi ayuda porque se sientan obligadas o presionadas. Lo único que quiero es que ustedes elijan lo que les haga sentir más felices. Si deciden que lo mejor es seguir su camino sin mí, lo respetaré, respondió Jorge con calma, sin vacilar. Rosa lo miró fijamente, buscando sinceridad en sus ojos. Lo encontró. Eso es lo que necesitaba escuchar, dijo Rosa finalmente, con una sonrisa leve. Aquel día, mientras regresaban al apartamento, Rosa sentía que una nueva etapa estaba comenzando, pero también sabía que la confianza, tanto de ella como de Ana, tomaría tiempo. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había esperanza, que el futuro no tenía que ser tan incierto. Jorge, por su parte, no podía evitar pensar en cómo, de alguna manera, Ana y Rosa le habían dado una lección importante. Aprendió que el amor no es algo que se compra, sino algo que se gana con el tiempo y la paciencia. El camino hacia el futuro seguía siendo incierto, pero lo que ambos sabían era que este viaje se haría juntos, paso a paso. Capítulo 9. La prueba final. El tiempo pasó más rápido de lo que Jorge había anticipado. Lo que comenzó como un gesto de generosidad hacia Rosa y Ana se había transformado en algo mucho más profundo. La relación que antes parecía incierta y superficial, ahora estaba siendo probada de formas que Jorge no había imaginado. La vida con Rosa y Ana ya no era solo una cuestión de apoyo material, sino un desafío emocional. A lo largo de las semanas, Jorge intentaba demostrar en cada oportunidad que estaba allí para quedarse. Sin embargo, no bastaba con visitas regulares y gestos amables. Rosa necesitaba tiempo para confiar completamente en él. Y Ana, aunque disfrutaba de su presencia, también se encontraba confundida, atrapada entre la figura de un hombre que, aunque familiar, seguía siendo una presencia extraña en su vida. Una tarde, mientras Jorge se encontraba trabajando en su oficina, recibió una llamada inesperada de Rosa. «Jorge, necesito hablar contigo», dijo la voz de Rosa, con un tono que inmediatamente lo hizo ponerse alerta. «Claro, ¿qué pasa?», respondió Jorge dejando de lado el documento que estaba leyendo. «Es Ana. Ella está pasando por algo. No sé si lo hace por la situación, pero se ha estado comportando de manera extraña. No habla mucho, no come bien, y no sé cómo manejarlo», explicó Rosa con un tono de preocupación creciente. Jorge sintió un nudo en el estómago. La última cosa que quería era que Ana se sintiera rechazada o confundida debido a su presencia. «Voy para allá ahora mismo. No te preocupes, Rosa. Estoy aquí para ayudarte», dijo Jorge poniéndose de pie de inmediato. Al llegar al apartamento, encontró a Ana sentada en la mesa, con la cabeza agachada mirando su plato de comida sin tocarlo. Rosa estaba al otro lado de la habitación, con el rostro preocupado. «Ana, ¿te encuentras bien?», preguntó Jorge, acercándose a ella con cautela. Ana levantó la mirada lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de tristeza y confusión. «No sé qué me pasa, señor Ferrer. Siento que todo está cambiando demasiado rápido. A veces, siento que todo esto no es real. Mi mamá y yo hemos estado solas tanto tiempo, y ahora, de repente, todo está diferente», respondió Ana con una voz quebrada. Jorge se agachó frente a ella, buscando la mejor manera de abordar la situación. «Entiendo, Ana. Las cosas están cambiando, y eso puede ser aterrador. Pero quiero que sepas algo. Yo no estoy aquí para reemplazar a tu papá ni para que te sientas incómoda. Estoy aquí porque quiero que estés bien, porque me importa lo que sientes. No quiero apresurar nada, ni forzar ninguna situación. Si alguna vez te sientes incómoda o confundida, siempre puedes hablar conmigo, ¿de acuerdo?». Ana lo miró en silencio por un momento, sus ojos comenzando a brillar con lágrimas. Finalmente asintió.
pero su rostro seguía mostrando dudas. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que mi vida ya no es como antes. Quiero a mi mamá, quiero que estemos bien, pero no sé cómo hacer que esto funcione. Todo esto está cambiando mucho, y no sé si yo estoy lista, dijo Ana, su voz quebrándose al final. Jorge sintió un dolor profundo en el pecho al ver la vulnerabilidad de la niña. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero ahora estaba claro que no podía simplemente ofrecerles cosas materiales para que todo se resolviera. Este proceso requeriría mucho más. Te entiendo, Ana, y no voy a presionarte. Las cosas cambiarán, poco a poco, y lo importante es que sigamos hablando, que no guardemos nuestros sentimientos para nosotros. No te preocupes por tener todas las respuestas ahora. Lo único que quiero es que te sientas segura y acompañada, respondió Jorge, con una sinceridad que provenía de lo más profundo de su ser. Después de un rato, Ana finalmente se levantó y abrazó a Jorge. Un abrazo tímido, pero lleno de esperanza. Era un pequeño paso, pero para él significaba mucho. Rosa, que había observado todo en silencio, se acercó lentamente, con una mezcla de gratitud y alivio en sus ojos. Gracias, Jorge. Sé que no va a ser fácil para Ana, pero ver que te preocupas por ella me da una sensación de paz, y sé que todo esto tomará tiempo, pero estoy empezando a creer que tal vez podemos hacer que funcione, dijo Rosa con una sonrisa sincera. Jorge le devolvió la sonrisa, aunque sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y lleno de desafíos. Pero al menos ahora sabía que tenía a Rosa y Ana a su lado, y eso le daba la fuerza para continuar. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez Jorge sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. El viaje de reconstrucción había comenzado, y con cada pequeño paso, las piezas de esta nueva familia comenzaban a encajar, aunque aún quedaba mucho por resolver. Mientras la noche caía, Jorge salió del apartamento con una sensación de satisfacción, pero también con la certeza de que, al final, lo que más importaba era el amor y la confianza que se construirían paso a paso. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. El tiempo había pasado, y con él, las sombras de la duda y el miedo que antes pesaban sobre Rosa y Ana comenzaban a desvanecerse. Aunque el camino no había sido fácil, la relación entre ellos y Jorge había evolucionado, ganando en confianza y amor. No era la perfección, pero era una familia en construcción, paso a paso. Cada día traía consigo nuevos retos, pero también nuevas alegrías. Ana, que antes se mostraba cautelosa y distante, comenzaba a abrirse, a confiar más en Jorge, a verlo como una figura presente en su vida. Ya no era solo el señor Ferrer, poco a poco se había convertido en una especie de mentor, un apoyo, alguien en quien podía confiar. Por su parte, Jorge, que inicialmente se había sentido como un intruso, ahora se sentía parte de algo mucho más grande que él mismo. Aunque seguía siendo un hombre de negocios, ahora su perspectiva de la vida había cambiado. El éxito material no era suficiente. Lo que realmente importaba era la conexión genuina con las personas, el amor que compartían y la confianza que se iban ganando mutuamente. Una tarde, mientras estaban todos en el parque, Ana corrió hacia Jorge, sosteniendo algo en las manos. «Mira, señor Ferrer», exclamó mostrándole con entusiasmo un dibujo que acababa de hacer. «Este es un dibujo de mi familia. Tú también eres parte de ella». Jorge observó el dibujo, un simple boceto de una familia feliz, donde por primera vez se veía representado como uno de los miembros. Algo en su pecho se apretó, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. «Es hermoso, Ana. Gracias. Me hace sentir parte de algo muy especial», respondió Jorge, abrazándola con cariño. Rosa, que observaba la escena desde lejos, sintió una oleada de emociones. Había momentos como este que le daban una sensación de paz, una sensación de que tal vez todo valió la pena. Miró a Jorge, quien la miró a su vez, y sin palabras,
compartieron una mirada que decía más que 1000 frases. Ambos sabían que aún había desafíos por enfrentar, pero el amor y el compromiso que ahora compartían eran más fuertes que nunca. La vida de Rosa y Ana había cambiado para mejor. Ya no vivían en la constante preocupación por el mañana. Ahora, podían soñar, podían pensar en un futuro lleno de posibilidades. No importaba lo que el destino les tuviera preparado, porque sabían que juntos, como familia, podrían enfrentarlo todo. El camino de la reconstrucción de esta nueva familia había sido largo y lleno de pruebas. Pero con cada paso, Jorge, Rosa y Ana habían aprendido a vivir con las huellas de su pasado, sin dejar que esas huellas definieran su futuro. Y al final, eso era lo más importante, un nuevo comienzo, basado en el amor, la confianza y el compromiso. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando sus rostros, los tres caminaron juntos, con la certeza de que el viaje apenas comenzaba. El futuro estaba en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, Rosa y Ana sabían que el futuro sería brillante, lleno de amor y esperanza, gracias al nuevo comienzo que habían encontrado, de la mano de Jorge,